absolutamente innecesaria, no está en la ley, no está en la norma, dificulta el acto de votación, retrasa las colas y incrementa de manera importante los costos de operación para el Consejo Nacional Electoral en unas elecciones que de por sí son bastante costosas. No puede ser que los ciudadanos tengan que pagar con sus impuestos para que haya colas innecesarias en los centros de votación, cuando ya de por sí hay cola propia de una elección con alta afluencia como fue la del 7 de octubre pasado. De manera que no puede continuar siendo que los electores venezolanos paguen de sus impuestos ahora para hacer una cola adicional que es innecesaria. Todos vimos en esa elección que había colas en las afueras de los centros de votación y cuando las personas entraban al centro, en las mesas estaban despejadas. Eso era un indicador claro de que la estación de información al elector no fue otra cosa que un cuello de botella absolutamente innecesario. En segundo lugar, quiero manifestar mi desacuerdo con una decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral que a todas luces me parece que es inadecuada para un acto de votación. Y es que la mayoría del CNE tomó la decisión de agregarle a la boleta de votación una opción que va a aparecer encima del bloque de cada una de las tarjetas, donde aparecen los candidatos a gobernador y los candidatos a legisladores regionales, una opción adelante, arriba, en cada una de los bloques de boleta, de los bloques de tarjeta, donde el elector puede votar en tubo, puede votar en bloque en esa opción. De manera que con esto lo que se hace es consolidar la tendencia al entubamiento de votos. Es práctica común en la democracia venezolana el cruce de votos. Cuando un elector quiere elegir a un gobernador, pero quiere que ese gobernador tenga un contrapeso institucional en su consejo legislativo para que no tenga una mayoría absoluta y de ese modo haya un contrabalance de poder, ese procedimiento de ese voto en bloque lo que hace es facilitar el entubamiento de los votos. De manera que quiero manifestar mi desacuerdo con esa decisión, una decisión a todas luces también innecesaria y que lo que hace es facilitar que los bloques de partido se impongan por encima de la discrecionalidad de los propios electores. La otra cosa es sobre esta decisión de permitir que se incorpore a la boleta de votación la modificación que hubo en el caso de Trujillo. Todos sabemos que en el caso de Trujillo el PSV postuló al ciudadano Hugo Cabezas en el periodo de postulación que venció el 12 del mes de octubre. 3 días después, el 15 de octubre, cerraba la posibilidad de modificaciones en la boleta. No había chance. No se puede modificar la boleta. Eso está en Gaceta. Fue publicado cuando se convocó la elección. Y sin embargo, se le permitió al ciudadano que funcionaba como ministro de la Defensa, Rangel Silva, incorporarse a la elección. Eso es perfectamente legítimo y válido, pero lo que no es legítimo y válido es que haya que modificar la boleta electoral para que aparezca su cara. Recordemos que en la elección que acaba de concluir, la del 7 de octubre, hubo partidos que le retiraron el apoyo al candidato Capriles y alguno de ellos lo sustituyó por otro candidato y aparecía la foto del candidato Capriles, allí votaban los electores, pero su voto era nulo o le pasaba a otro candidato. Eso mismo había que haber aplicado para el caso de este cambio. Simplemente tenía que haber aparecido la cara del señor Hugo Cabezas y esos votos se le contabilizaban al señor Rangel Silva. Sin embargo, el Consejo decidió permitir este cambio en la boleta, y se cambia el cronograma para que ese cambio esté dentro de una modificación al cronograma que ahora pasa la fecha del 15 de octubre al 31 de noviembre, lo cual obviamente que es una decisión tomada para permitir este cambio en la boleta que a todas luces es irregular.
irregular, absolutamente irregular. Y finalmente quiero pronunciarme sobre dos cosas adicionales. Uno, este tema de las migraciones. Este tema de las migraciones de las personas que fueron cambiadas de su centro de votación. Lo dije desde el primer día que este tema surgió. Con esta decisión, el CNE valida una posición que ya ha tenido en otras oportunidades, que es el establecer que hay venezolanos de primera y hay venezolanos de segunda. Ese fue el caso de los electores en el exterior. Para inscribirse en el registro electoral en Venezuela, para votar en Venezuela, solo hace falta la cédula de identidad que acredite que la persona es venezolana. A los electores, a los venezolanos, a los compatriotas, a los connacionales que viven en el exterior, aparte de la cédula de identidad, se le pedía que el gobierno del país donde vivía le autorizara a votar en la elección venezolana, dándole una constancia de residencia legal, con lo cual establecía un principio extraconstitucional y una diferencia en la categoría de ciudadano. Entonces hay dos tipos de ciudadanos. El ciudadano número uno, que tiene unos privilegios y unos derechos frente a la ley, y el ciudadano número dos, que tiene otros diferentes. Esta posición ahora se materializa también con estos cambios, porque con estos cambios, para el grueso de los ciudadanos, para todos los ciudadanos, no se puede cambiar de centro de votación a partir del mes de abril. No se podían cambiar de centro de votación. Sin embargo, para estas personas que son candidatos del PCV, sus familiares o personas pertenecientes al gobierno, en una cantidad de 108, que no afectan la elección porque el número es muy pequeño, pero que demuestra que hay frente al Estado venezolano dos tipos de ciudadanos. Unos ciudadanos con unos derechos y otros ciudadanos con otros derechos. Entonces es la ley del embudo, lo ancho para un lado, lo angosto para otro lado. Frente a esto, yo quiero decirles al país nacional lo siguiente. Hay personas que están molestas con la actuación del Consejo Nacional Electoral. Hay personas que están molestas con la actuación del Consejo Nacional, legítimamente molestas, justificadamente molestas. Yo quiero invitar a esos ciudadanos que están molestos con la actuación nuestra como Consejo Nacional Electoral a que reflexionen sobre lo siguiente. El periodo del CNE actual, de la directiva del CNE actual, se vence el 28 de abril del próximo año. Es decir, apenas hace 6 meses estamos al vencimiento de nuestra gestión. Quien tiene que elegirnos, quien tiene que elegir a nuestros reemplazos es la Asamblea Nacional, el Parlamento. Para que la Asamblea Nacional pueda reemplazarnos, necesita por lo menos 110 votos. Hoy, ningún partido político tiene esa cantidad de votos. Ni toda la alianza oficialista, ni toda la alianza opositora. Eso significa que para nombrar nuestros reemplazos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que dialogar. Y eso solamente es posible, eso es posible hoy en día, cosa que no era posible hace 2 años, porque la gente salió a votar en septiembre del 2010. Si la gente no hubiese salido a votar en septiembre del 2010, hubiese pasado exactamente lo mismo que pasó en diciembre del 2005, que un solo bloque político tenía el control de todo el Parlamento. Y al tener el control de todo el Parlamento, tenía la posibilidad de designar a quien le diese la gana, por supuesto cumpliendo con la ley, pero a quien le diese la gana, desde el punto de vista institucional, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Poder Electoral y en cada uno de los integrantes de los poderes públicos. Hoy no lo pueden hacer. Hoy no lo puede hacer nadie, ninguna fuerza política, porque se establece en la Constitución y en la ley que se necesita 110 votos para esa designación. Y nadie los tiene. Y nadie los tiene porque ustedes salieron a votar, porque el pueblo venezolano salió a votar, porque con su voto garantizó que en el Parlamento se parlamente, que en el Parlamento tengan que ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Por esa razón no tenemos un Contralor General de la República electo de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, porque ahí nadie tiene los votos suficientes para lograr un acuerdo con eso.
De manera que todos los ciudadanos que hoy quieren que haya otro CNE, un CNE mejor, yo me incluyo dentro de ellos, todos los que quieren eso tienen un solo camino, que es ir a votar, porque su voto es efectivo, porque su voto es eficiente, porque su voto es eficaz y es el único camino que hay. El camino que ya experimentó una parte de la población, que fue el de abstenerse en el 2005, lo que terminó conduciendo es que el Parlamento fuese de un solo color. Y ese Parlamento fue el que nombró a este CNE, al que pertenezco, y el que nombró al Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal, al contralor, a la defensora del pueblo, nombró a todos los poderes públicos. De manera que quienes les gusta la actuación del CNE, vayan a votar. Quienes les parece que la actuación nuestra ha sido consona y adecuada a las circunstancias, vayan a votar y respalden el esfuerzo electoral. Y quienes lo cuestionan y lo critican justificadamente, vayan a votar también, porque la única posibilidad que tienen de cambiarlo es votando. No hay ninguna otra opción. Concluyo con esto y a la orden para preguntas que tengan a bien los periodistas. Rector, una precisión. Buenas tardes. ¿Cuándo se modificó la fecha para los cambios en boleta en el cronograma? ¿Cuándo se fijó la fecha del 31 de octubre? Y la otra... Bueno, lo acaba de informar o sea, fue ayer mismo. Vicepresidenta. Ayer se modificó la fecha para establecer la fecha de ayer. Exactamente. Okay. Y si usted cree que el CNE tiene una política expresa para desestimular el voto de la oposición. Bueno, mira, yo no puedo decirte si hay una decisión expresa o una intención expresa. Lo que sí te puedo decir es que hay ciertos indicios que apuntan a que este tipo de decisiones genera en alguna gente, por razones de frustración y de molestia, una actitud de apatía y de desinterés en el acto de votación. De manera que si el interés es ese o no quiero emitir opinión sobre eso porque méteme en la cabeza de las rectoras, pero lo que sí te puedo decir es que efectivamente la consecuencia que trae es que incrementa los niveles de frustración y de molestia en un sector de la población que si no lo sabe canalizar, conduce a la abstención. Ahora, si lo sabe canalizar y lo asume con inteligencia, conduce más bien a una reacción de molestia que conduce al acto de votación. Y si se basa en la experiencia histórica, que se da cuenta que la abstención es inútil, es ineficaz, es contraproducente, se da cuenta que el camino adecuado es el camino que permitió construir una asamblea como la que tenemos, donde nadie tiene la mayoría absoluta para imponer los poderes públicos en Venezuela. Buenas tardes, rector. Varias preguntas. La primera, exactamente porque es un punto de honor para el CNE mantener el sistema de información al inicio de los centros. Exactamente qué información le aporta al CNE que sea tan valiosa como para que el CNE se niegue a eliminar ese cuello de botella. Primera pregunta. Segunda pregunta, dando por bueno los argumentos que esgrimió la rectora Socorro Hernández la semana pasada, debemos suponer que el candidato Rangel Silva debería ser mudado de centro de votación de forma perentoria, si no estaría en desventaja con el resto de los candidatos del PSUV. Así que ¿cuándo va a ocurrir esa migración de Rangel Silva? Y tercero, según nos ha dicho hace unos minutos la vicepresidenta Sandra Oblitas, van a esperar una decisión del TCJ para el tema de las migraciones. Si eso es así, significa que el CNE debe acudir al TCJ a presentar sus alegatos. ¿Qué alegatos jurídicos va a presentar el CNE para justificar las migraciones? Bueno, fíjate, varias cosas. La primera de ellas, con respecto al tema de la estación de información al elector. La estación de información al elector es inútil. Inútil, para nada, porque está allí para dos cosas. Una, para informarle al elector en qué mesa vota. Hay muchos mecanismos para informarle al elector en qué mesa vota, en qué página del cuaderno y en qué línea del cuaderno está el renglón para que firme. Las propias páginas que publica el CNE en los centros de votación, la mensajería de texto que tiene el Consejo, hay un conjunto de